Imagina que salvas una vida, un acto noble, valiente, humano, pero con el tiempo descubres que esa vida que salvaste fue la del peor psicópata que podrías haber despertado. Acabas de resucitar a un monstruo. ¿Qué harías si la maldad fuera liberada y amenaza al mundo, y todo fue culpa de tu compasión? ¿Tendrías el valor de matarlo, incluso si eso significa destruir con tus propias manos lo que una vez salvaste? Monster no es solo una historia de suspenso, es una obra que te pregunta cosas que incomodan, que duelen, que te enfrenta con la sombra que todos llevamos dentro. Monster es, para muchos, una de las mejores series de anime de toda la historia, y no es raro que haya captado la atención de miles de personas, incluyéndome a mí. Algunos la consideran una obra maestra sin igual, única por su narrativa, por su profundidad, por la forma en la que explora la oscuridad del ser humano. Otros, en cambio, la tachan de sobrevalorada, una serie mamadora y pretenciosa, aclamada por una supuesta élite esnovista y fedora del buen gusto. Pero ¿qué es Monster en realidad? ¿Una obra maestra que merece cada uno de los elogios que recibe? ¿O simplemente un producto elevado artificialmente por la percepción de unos pocos? Solo hay una forma de saberlo. Vayan por su depresión, ansiedad, crisis existencial y dilemas morales que los harán cuestionarse si ustedes son realmente un... Monster es un thriller psicológico de los viejos buenos días donde la gente sabía contar una buena historia sin la necesidad de un montón de waifus con cabellos de múltiples colores que denotan un serio conflicto con sus padres y que tienen una gran trama como personalidad. Creado por Naoki Urasawa, un hombre con una gran admiración por autores y directores europeos, en especial por el cine de suspenso psicológico de Alfred Hitchcock. La serie tiene una atmósfera muy influenciada por el thriller europeo, con un ritmo muy pausado, personajes complejos y dilemas morales profundos. La historia se sitúa en Alemania, poco después de la caída del muro de Berlín, y sigue a Kenzo Tenma, un neurocirujano japonés con un alto sentido de justicia y un gran aprecio por la vida, quien por una vez en su existencia decide hacer lo que cree correcto y salva a un pequeño niño en lugar de a un político privilegiado. ¿Y saben qué? Me gusta mucho el contexto en el que se encuentra la historia, porque es un momento precisamente repleto de caos político, cambio social y un ambiente tenso de posguerra. Justo lo que yo considero un escenario perfecto para una trama en la que el bien y el mal no son absolutos y donde las cicatrices del pasado juegan un papel fundamental. Luego de salvar a Johan, ocurren una serie de asesinatos, haciendo que la cosa se ponga fea y que la cotidianidad se vaya a la mierda. Ocurre un salto de tiempo y 9 años después resulta que esa pequeña criaturita del señor era un psicópata ángel de la muerte de ojos azules con el carácter indicado para ser el director de un culto con un maquiavelismo que lo hace parecer como el mismísimo anticristo. Ahora la historia empieza su trágico y oscuro curso, con Tenma en un viaje repleto de culpa y duda para tratar de redimirse por haber salvado a un monstruo y lograr probar su inocencia. Este conflicto central donde un doctor salva la vida de quien él cree que es un inocente, pero realmente es un asesino, parte de una pregunta moral muy interesante y profunda. ¿Acaso todas las vidas valen lo mismo? El primer instante que nos plantea la serie es que sí, pero habría sido muy aburrido mantenerlo de esta forma, así que la historia suelta su carta trampa y en lugar de dar una respuesta simple, empieza a complicarlo, porque ahora explora la carga de las decisiones que tomamos y las consecuencias de lo que creíamos eran buenas acciones, alejándose de la típica historia cliché del bueno y el malo maloso. Monster se sostiene no solo en el conflicto entre Tenma y Johan, sino en la profunda travesía interna que vive Tenma al encontrarse con distintos personajes que, como espejos, confrontan su moralidad, su propósito y el peso de su elección. Cada uno representa una postura distinta frente al mal, a la justicia, al perdón y a la redención, personajes que ponen en duda su objetivo, así como expanden su perspectiva con respecto al conflicto y enriquecen los temas que trata la historia. Dieter representa la inocencia salvada. Es un niño que, como Johan, fue manipulado para ser obediente, sumiso,
un instrumento. Pero a diferencia de Johan, Dieter logra escapar de ese destino gracias a la influencia de Tenma. Es la viva idea de ¿y si aún puedo evitar que otros se conviertan en monstruos? ¿Y si salvar vidas sigue siendo posible sin tener que arrebatar ninguna? Dieter es la redención activa, la prueba de que no todo está perdido. Ragewain se convierte en un punto de apoyo moral para Tenma. Es uno de los primeros adultos que no lo juzga como asesino, sino que lo escucha, lo guía y lo confronta. Le muestra que la lucha contra el mal no siempre se libra con armas, sino con empatía, diálogo y entendimiento. Todo porque Ragewain es el psicólogo que sigue creyendo en la bondad del ser humano. Lunch representa la lógica sin alma, cree en los datos, en los patrones, en su análisis, y por mucho tiempo niega la existencia de Johan como una figura real, lo considera una proyección de Tenma. Es el hombre de la razón y la objetividad que se ciega por su obsesión, que demuestra que incluso la verdad puede perderse cuando uno se aferra demasiado a su propia visión del mundo y es incapaz de ver más allá de lo que aparentan las cosas. Lunch es la justicia sin empatía, la razón sin corazón, que puede ser tan peligrosa como el crimen mismo. Eva es uno de los personajes más contradictorios, es egoísta y narcisista, pero también está profundamente rota. Su relación con Tenma es compleja, lo traiciona, lo busca, lo desprecia, pero lo necesita. Es la decadencia del ego repleto de sentimientos caóticos y la búsqueda de redención. Ella es el ejemplo de que la gente a veces no cambia por las buenas, sino que a veces solo despiertan con el dolor. Nina es la hermana del monstruo, representa el otro lado del origen de Johan. Ella es el espejo incompleto, la posibilidad de haber sido también un monstruo, pero quien decidió otro camino. Ella carga con la culpa, con recuerdos fragmentados, con un deseo de detener a su hermano, aunque eso signifique matarlo. Ella le demuestra a Tenma que la justicia se vuelve más compleja cuando hay amor y trauma involucrados. Grimmer, también conocido como Steiner el Magnífico, es quizá uno de los personajes más trágicos y el favorito de muchos. Un hombre amable, tranquilo, con una sonrisa casi constante, pero que oculta una violencia reprimida, producto de un pasado traumático en los experimentos del Kinderheim 511. Tenma ve en él una figura en dualidad, alguien que ha aprendido a vivir con su monstruo interior sin dejarlo gobernar. Alguien que ha podido controlarlo y usarlo a su favor cuando se ve acorralado, que ha podido usar su poder de la mejor forma que le fue posible para buenas intenciones. Y entre todos está Johan, el hermoso Johan. Y qué villano, porque no es solo malvado, es elegantemente malvado. No es el villano que da monólogos mientras ríe malévolamente, es de esos villanos que sonríe, habla muy amablemente y es encantador, hasta el punto que te hace cuestionarte tus decisiones en la vida. Es lo que pasaría si Hannibal Lecter y el anticristo tuvieran un bebé y lo hubieran criado leyendo a Maquiavelo mientras lo hacían escuchar música clásica en piano. Y con esto solo me quedo corto, porque cada personaje es tan rico en temática y conflictos que perfectamente se pueden sacar ensayos largos y extensos sobre cada uno. Pero bueno, no todo puede ser perfecto. Continuando con Johan, uno de mis problemas con su personaje es que parece un puto mago. Es el personaje que en un videojuego RPG subió la habilidad de carisma y persuasión y puede cambiar la vida y las decisiones de todos los personajes con quien se topa. Puede volver a un hombre en un psicópata o iniciar un culto con tan solo dar una charla. Y la respuesta suele ser que como es un psicópata, eso parece darle poderes sobrenaturales. Y de hecho, así se toma durante gran parte de la historia. Muchos personajes consideran a Johan como un dios o un ser demoníaco con poderes más allá de la comprensión de los mortales. Su carisma es tan elevado que puede poner a cualquiera a su favor, aunque no veamos cómo lo hace exactamente. Por un lado, esto lo hace una figura misteriosa, casi sombría, que ayuda a su aura de maldad y maquiavelismo.
pero si lo vemos desde una perspectiva argumental y lógica, se siente forzado. Lo que podría decir en su defensa es que estos trucos de seducción no funcionan con cualquiera, sino con aquellos que ya han caído muy bajo en el nihilismo y han perdido la fe. Suelen ser personas con tendencia a la oscuridad por sus vidas tan caóticas, trágicas o sin sentido. Johan entonces sirve como un empujón hacia el vacío, el catalizador de la monstruosidad. Otro de los problemas de Monster es lo lento que es su ritmo, y Dios que es lento. Monster no es una historia que busque darnos gratificación instantánea, es una historia que es necesario pensar y repensar y ver prestando mucha atención, tanto así que prácticamente es ofensiva para las expectativas del entretenimiento moderno y sus espectadores. Y no es solo que una audiencia moderna no pueda ver la historia porque encenderá su celular para ver sus redes, sino que, de lo lento que es, puede llegar a ser redundante. Por ejemplo, me ocurrió que no sentí que la historia avanzara durante una buena parte del inicio, porque fue de conflicto en conflicto dando vueltas. Tenma llega, encuentra a alguna persona buena que lo hace dudar de su objetivo y procede a ayudarlo para darnos una lección sobre lo buena que es la vida a pesar de todo. Y así está por buena parte de la historia, hasta que Tenma se decide por fin matar a Johan. Y no les voy a mentir, me gusta que las cosas se tomen su tiempo para construirse, no tengo problema con ello. El problema es cuando se toma más de lo que debe, porque no es solo al comienzo, sino también al final. Muchos dicen que la historia hubiera sido perfecta si hubiera tenido solo 50 capítulos, y estoy parcialmente de acuerdo. Sí, muchos dicen que la recta final es innecesaria para la historia, y que podía haber concluido con unos 25 o 30 capítulos menos, y tienen razón, pero lo que yo considero es que estos capítulos son más para concluir con los conflictos de los personajes y hacer unas últimas profundizaciones a sus conflictos para darles un cierre. Perfectamente entiendo que muchos temas ya se habían tocado, y la rutina de Tenma llegando a un lado y conociendo a gente para obtener una nueva perspectiva sobre el mundo y su misión es agotadora. Además, se agrega un nuevo villano, que parece ser el responsable de lo que pasó a Johan y a otros niños, desviando un poco la trama del objetivo principal de matar a Johan. Por lo que sí, estoy de acuerdo en que es una recta final redundante, y que muy poco termina por aportar y decir que no se haya dicho ya. Por último, parece ser que no seré capaz de entender esa idea de la providencia haciendo justicia divina, sin que los héroes se ensucien las manos ni por qué es tan prominente, desde el Señor de los Anillos hasta Batman y ahora Monster. Entiendo que por su filosofía y a través de lo largo de la historia, Tenma había decidido a no tener la capacidad para acabar con Johan, pero incluso con una justificación detrás de ello no me agrada, y mucho menos cuando quien acaba con el gran villano de toda la historia es un don nadie que aparece en los últimos capítulos. Se siente como un desenlace que no está a la altura. Y no solo que Johan no muere, sino que sigue con vida. ¿Por qué dejar con vida a Johan? Mira, métete el juramento hipocrático por el culo, pero no creo que nada debería justificar mantener con vida a un psicópata de este calibre. Es una escena que abre nuevas preguntas y que termina con una cama vacía y una ventana abierta a nuevas posibilidades, a posibilidades oscuras y monstruosas más allá de nuestra comprensión. Es un final abierto que deja mucho a la interpretación del espectador. Pero ¿qué tanto se puede interpretar? ¿Qué hay detrás de la idea del monstruo y sobre dejarlo libre? Así que un día decidiste seguir tu corazón y hacer lo correcto, pero acabaste por desatar una tragedia más allá de lo que pudiste imaginar. ¿Y ahora qué? ¿Qué haces con esa culpa que empiezas a cargar? ¿Podrías seguir adelante? ¿Podrías vivir contigo mismo ahora que sabes que salvaste a una persona que terminó por destruir tantas vidas? Monster es un anime profundo temáticamente hablando. Podríamos catalogarlo como una historia que nos muestra un espejo brutal de nuestra propia psique. Tenma es un médico idealista, un hombre que cree en el valor de la vida humana por encima de todo y que la toma como un valor absoluto, hasta que su decisión de salvar una vida se convierte en la causa de muchas muertes. Pero lo verdaderamente destructor aquí no es solo el horror de los hechos, sino el peso psicológico de creer que hiciste lo correcto, pero aún así la realidad te dice que has fracasado. Este es el dilema principal y el más humano. ¿Qué hacemos cuando nuestra moral entra en conflicto con las consecuencias que no pudimos prever? ¿Soy responsable de lo que otras personas hacen con la segunda oportunidad que les di? Pues Tenma cree que sí.
y esa culpa le rompe la espalda capítulo a capítulo. También el mal y el bien se muestran en una escala de grises a través de dudas, traumas, elecciones y dilemas. Desde la perspectiva de Johan podríamos decir que no es el típico villano. No grita y no se impone con violencia explícita. Él observa, escucha y destruye desde adentro por medio de la sutileza y la subversión. Es el ejemplo de una persona que ha perdido la fe en toda la humanidad por su pasado traumático. Johan no quiere conquistar el mundo, él quiere demostrar que la vida no vale nada. Es lo opuesto a Tenma, cree que las personas son débiles y frágiles y que con tan solo unas pocas palabras pueden destruirse a sí mismas y hacer daño a otros. Muchas personas ya viven rotas y solo necesitaban que alguien les diera un empujón para saltar al abismo de la oscuridad. Similar a como en nuestra realidad muchas personas con traumas y pasados perturbadores son convencidas por demagogos o ideologías corruptas para transformarlos en soldados adscritos a cualquier movimiento que se vende como bueno, cuando no lo es. De forma brillante, Munster también logra recordarnos que el trauma no desaparece, sino que se transforma y a veces se convierte en odio, en silencio o en justicia, y algunas veces en destrucción y violencia. Esto lo vemos en personajes como Nina, Grimmer o incluso el Inspector Lunch, quienes no solo están persiguiendo a un criminal, están buscando sentido o cura en un mundo vacío. No buscan reconstruir algo que fue destruido cuando eran niños, cuando fueron heridos, cuando fueron aislados y olvidados. Lo que nos lleva a una reflexión muy fuerte. ¿Cuántas decisiones tomamos en la adultez tratando de sanar lo que nos pasó en la infancia? ¿Cuántas veces perseguimos a un monstruo creyendo que está allá afuera, cuando en realidad está en nuestro interior? Monster no es solo una historia sobre maldad humana, es una historia sobre lo que pasa cuando tenemos que enfrentarnos a nuestras sombras, y si hay algo que nos enseña este anime es que el monstruo no siempre está ahí afuera. Pero Edward, pseudo intelectual sobrepensador, te escucho decir, muy rico y todo, pero ¿qué hay sobre dejar vivir a Johan? No sé ustedes, pero creo que nunca llegaré a entender la idea de perdonar a un literal monstruo. Ningún pasado trágico o triste, por mucho que te llegue al corazón y te haga llorar, justifica salvar o perdonar a un criminal. ¿Dónde queda la redención por la culpa que sentía Tenma? ¿Cómo queda Nina al querer perdonar a la persona que tanto dolor y miseria le causó a ella y a tantos otros? Tenma principalmente es el más decepcionante, porque ya poco más de la mitad de la historia parece dejar de lado su relativismo moral y tiene la convicción de acabar con Johan, y luego, al final, este aparente desarrollo de personaje se deja de lado justo en el último momento para no ser capaz de obtener la redención. ¿O no fue así? ¿Por qué en la recta final de Monster, Tenma no logra matar a Johan? Durante una parte sentía en Tenma el nacimiento de una convicción por redimirse y acabar con el monstruo al que le devolvió la vida. Sin embargo, cuando llega el momento, simplemente no puede jalar el gatillo. ¿Por qué? ¿Acaso es cobardía y debilidad? ¿Fue mentira su desarrollo? ¿No quería terminar como él? ¿Por qué existe esta idea de mantenerse limpio y no ser como el villano y al final dejar que algo como la providencia solucione las cosas? Si ese borracho random del final no hubiera aparecido con su esquizofrenia, entonces Tenma hubiera matado a Johan. Durante toda la historia, Tenma lucha contra la culpa de haber salvado a Johan, pero también contra el abismo moral de convertirse en aquello que quiere destruir. Cuando sostiene el arma frente a Johan, tiene la oportunidad de acabar con el mal, pero también de cruzar una línea irreversible. Matarlo, incluso por una buena razón, significaría admitir que una vida puede pesar más que otra. Justo la lógica que él rechazó cuando decidió operar a Johan, en lugar del político al inicio de la historia. No jala el gatillo, porque matar lo pondría al mismo nivel que aquellos que justifican el asesinato como medio para un fin. Sería traicionar su esencia como médico, alguien que salva vidas, no las quita. Johan siempre ha buscado provocar el vacío existencial en quienes lo rodean. Quiere que alguien lo mate, que lo elimine como monstruo, para probar que todo el mundo tiene dentro esa oscuridad y que todos pueden romperse. Si Tenma lo hubiera matado, Johan ganaría,
demostraría que incluso el más moral de los hombres puede ser llevado al asesinato. Tenma, al no disparar, le dice: no te concedo esa victoria, no soy como tú, porque Tenma no quiere que Johan tenga razón. Tenma actúa por elección consciente. No matar, bajo este sentido, no es falta de acción, sino una decisión profunda. No perpetuar el ciclo del odio, no dejarse transformar por el mal que intenta combatir. Sin embargo, por muy bonito que se escuche este mensaje, no estoy de acuerdo, porque sea por la razón que sea, el hecho es que Johan, al final de la serie, vuelve a ser salvado y vuelve a escapar, y como es, probablemente volvió a cometer crímenes, quizá empezando por matar a su madre. Quien siente fue quien lo lanzó a los lobos y lo transformó en quien es. ¿La idea de la serie era evitar el ciclo de odio y no darle la razón al villano? Pues parece ser que falló, porque por muy esperanzador que parezca al final, este resulta más oscuro de lo que parece. Tenma no mata a Johan porque ha llegado al límite y ha elegido no cruzarlo, pero se vuelve una falta de integridad porque ahora el mal vuelve a escapar. ¿Fue entonces Tenma demasiado blando? Reflexionemos lo siguiente: Johan escapa y como espectadores nos duele pensar que volverá a matar, nos enoja que el mal no reciba castigo, porque uno se pregunta, ¿acaso no es necesario mancharse las manos para proteger a los inocentes? ¿Acaso la justicia no exige sacrificios? Y sí, a veces sí. En el mundo real hay personas que, por proteger a otros, tienen que hacer cosas que los cambian para siempre, desde soldados, policías, revolucionarios, mártires. Pagan todos un precio, se ensucian, pero alguien tiene que hacerlo, alguien tiene que cruzar el límite, alguien tiene que ser como la bestia, para que, como ella y con su propio poder, ser capaces de luchar contra ella. Sin embargo, a pesar de que no me agrada del todo, no lo considero un mal final, ya que no es el final feliz que quiere pretender. Es más, para mí, un final trágico, donde los personajes aparentan que todo está bien y los problemas se han resuelto. Y sí, en su mayoría muchos se solucionan, pero el monstruo sigue suelto y seguirá creciendo. Podríamos decir que todo por culpa de su debilidad, o porque la bestia es de tal poder que no hay nadie que se le compare, y por ende, nadie la puede derrotar. No se equivoquen, señores. Monster no es para los débiles de corazón o la generación del TikTok. Es muy lento, denso y exige que te comprometas con su historia como un adulto maduro en lugar de un niño hiperactivo con trastorno de déficit de atención. No diré que es una gema rara, pero sí que es un anime que ha sido aclamado por muchos con total validez, odiado por otros incapaces de prestarle la suficiente atención o entenderla, y desprestigiada por otros que en un ánimo de no ser catalogados como elitistas o pretenciosos, la infravaloran y la catalogan como un anime aburrido, solo para hacerse los espaciales y detergentes. Para mí, Su servidor de color humilde es una historia que no debería ser ignorada por sus defectos o lo pretenciosos que puedan llegar a ser algunos de sus fans, sino que debería ser respetada y estudiada. Quizá no sobrevalorada como una obra maestra, pero sí aceptada como una muy buena obra que trata a su audiencia con respeto y madurez. No es colorida, no es divertida, es lenta, redundante y a veces tediosa, pero también es oscura, compleja y que por todos los patriarcas y la voluntad de Dios Divino Todopoderoso es brillante en muchos aspectos. Así que si se la van a ver, dejen las redes durante un tiempo para poder sostener la atención el tiempo suficiente para apreciarla y prepárense para que ChatGPT sea su psicólogo, porque después de que bajen a las profundidades oscuras de la psique humana, su terapeuta personal creerá que ya han enloquecido. En definitiva, Monster es un muy buen anime y una de las mejores historias que nos ha podido dar el país del sol naciente, injustamente repudiada por ignorantes y gente que tiene poca retención y se aburre fácilmente porque la historia no tiene giros argumentales exagerados o violencia explícita constante, o que esperaban acción y luces en todo momento.
La lección final es que no hay que salvar a niños alemanes desconocidos, porque no sabes si son psicópatas asesinos o la próxima reencarnación de Hitler. Eso es todo por ahora. Si te gustó, dale like a este video y suscríbete a mi canal para que veas lo grande que se ha hecho el monstruo que hay en mí.